doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Andrea, si todavía no me conocen. En este momento estoy en Barajas, el aeropuerto de Madrid. Este viaje termina acá. Fueron, contando el día de hoy, 26 días. Mañana hubiera sido el día 27, pero vamos a estar aterrizando ya en Buenos Aires. Así que en este video les voy a hacer la crónica de este último vuelo de Madrid a Buenos Aires por Iberia, muy parecido al anterior. Pero también quiero aprovechar para contar en este momento cómo fue la experiencia del tax refund, el tax free, la devolución de impuestos. Lo digo en todos los idiomas para que se entienda, porque es algo muy preguntado, consultado. La gente se vuelve loca, no entiende nada. Entonces me parece muy importante poder contar mi experiencia para que les pueda servir, porque me parece súper útil. No es tan complicado como parece, pero ahora les voy a contar cuando me pueda sentar en algún lugar y estar más tranquila. Como primera medida tienen que saber, Madrid da tax free sin un mínimo. Por lo menos en Primark que fuimos y en H&M y en la perfumería no había mínimo, nos dieron tax free en todos lados. En Italia no hay. Y creo que en Francia es con un mínimo, pero bueno, en Francia, en Londres, por ahí en Suiza no compramos. Entonces no lo sé. Los lugares donde sí hicimos compras y preguntamos fueron acá en Madrid y en Italia. Como segunda medida, ¿cómo solicitar el tax free? Se están preguntando. Bueno, lo primero que tienen que hacer es que no se les caiga nada. Lo primero que tienen que hacer al momento de ir a comprar, o sea, ustedes entran a la tienda, eligen lo que quieren, van a la caja. Cuando van a pagar, antes de que la persona les emita el ticket, les dicen, ¿hacen tax free? O quiero tax free, o lo que se les ocurra, pero háganle saber a la persona que ustedes necesitan el tax free. Esa persona les va a pedir el pasaporte. Entonces, siempre que vayan a comprar, tienen que llevar su pasaporte. Les va a hacer el ticket de compra y les va a adicionar uno que es para después validar. Listo, con eso ya está. Depende de la tienda si tienen que hacer un trámite extra o no. Por ejemplo, en el Corte Inglés, que es una tienda muy conocida acá en España, tienen que hacer un trámite adicional que ellos se lo explican igual. ¿En dónde se hace el trámite adicional? Se hace en las mismas tiendas del Corte Inglés. Igualmente ustedes cuando compran y todo, la persona, el vendedor, les va a decir, tienen que hacer tal trámite en tal lugar, les explica todo. Pero bueno, yo ya les adelanto que si compran en el Corte Inglés, hasta ahora de los que fuimos es el único lugar en donde tienen que haber una segunda validación y tienen que ir a la sucursal de la calle Preciados, ponen en Google, Corte Inglés, calle Preciados y ya saben cuál es. Creo que es el primer piso, si no me equivoco, y ahí mismo sacan un numerito, esperan, lo llaman, hacen el segundo trámite solo para las compras del Corte Inglés, y ahí mismo, en ese mismo lugar, más a la derecha, hay una entrada en donde están las oficinas de Global Blue. Y en Global Blue ustedes, si tienen en ese momento una tarjeta de crédito, el pasaporte y todos los tickets de las compras con el formulario correspondiente de tax free, pueden solicitar ahí mismo la devolución. No hace falta hacerlo en el aeropuerto, pero lo tienen que hacer, si no me equivoco, el día del vuelo. Si no tienen tarjeta de crédito y tienen solo débito, no sirve. Tiene que ser sí o sí de crédito. Y si no tienen tarjeta de crédito, entonces tienen que hacer todo el trámite directamente acá en el aeropuerto, antes del vuelo. MIS. Doors are closing. Please keep clear and hold on for departure. Train to gates M and S. Si ustedes salen a las 6 de la mañana en su vuelo, van a tener que ir el día anterior a hacer el trámite en Global Blue del Corte Inglés, si es que lo quieren hacer en el Corte Inglés. Si salen, como nosotros, a las 23:59, pueden ir el mismo día. Es relativo a eso. Entonces, bueno, una vez que hayan ido al Corte Inglés, hayan hecho los dos trámites o el que le corresponda, van a venir al aeropuerto el día del vuelo, no antes, y en el aeropuerto se van a dirigir a las máquinas. Apareció una maleta caminando sola. Se le escapó una señora. Van a venir al aeropuerto y tratan de llegar, en vez de 3 horas antes del vuelo, 3 horitas y media por las dudas. Van a buscar las máquinas que se las van a mostrar en Global Blue de todos modos, que son como unas computadoras, máquinas divas se llaman, D-I-V corta A, no porque sean unas divas totales, no sé por qué llaman diva, debe ser la abreviación de algo.
Y ahí, en esa máquina, van a escanear cada ticket que les dieron. Ellos se lo van a explicar en su oficina, pero yo les hago un paneo para que sepan cómo es la movida. En esas máquinas se escanean, tuki, 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 tuki. Les va diciendo, ¿quieren escanear otra cosa? Sí. ¿Quieren escanear otro? Sí. Hasta que ya terminen de escanear todos los tickets y ahí ponen que no. Si les salta el tilde verde, todo fantástico. Si les salta como una alerta, tienen que dirigirse a una oficina como de aduana y ahí consultar y que les ayuden. Pero es muy importante que hagan eso, porque si no después se los van a descontar de la tarjeta de crédito que anteriormente mencioné. Después, el tema del reintegro. Como les dije, lo pueden pedir en la oficina del Corte Inglés antes de venir al aeropuerto, lo cual es muy útil porque pueden seguir gastando plata estando en sus vacaciones. Nosotros, por ejemplo, pedimos que nos devuelvan el efectivo porque con tarjeta en Argentina no nos conviene, es decir, si nos tienen que devolver 400 pesos, en tarjeta nos van a dar 200 pesos, ¿no? Pasándolo a pesos. Entonces pedimos el efectivo y nos lo dieron en Global Blue, en la sucursal del Corte Inglés, lo que le correspondía a cada uno, pero de todos modos, por supuesto, hay que venir acá y validar en la máquina, porque si no, como uno puso su tarjeta de crédito como garantía, se chupan esa plata. Entonces, vamos a hacer un repaso muy breve para que se entienda. Paso 1, ir a comprar. Paso 2, pedirle a la cajera que les haga el tax free. Paso 3, ir al Corte Inglés de la calle Preciados. Pase 4, si compraron el Corte Inglés, van a ir a la primera oficina a pedir que les hagan el papelito para la máquina Diva. Si no compraron el Corte Inglés, van directo a la oficina del final, a Global Blue, a pedir la devolución del dinero. Y si compraron el Corte Inglés, si en el paso 4 y medio, van a la oficina de Corte Inglés para que les hagan el papelito de la devolución del Diva y después van a ir a Global Blue. Paso 6, una vez que hicieron ese trámite ya tienen la plata, van a ir al aeropuerto el día de su vuelo, media horita antes de lo normal, van a buscar las máquinas Diva, escanean y ya está. Una vez que les dio el tilde verde, se vuelven a su país y ya está. Eso es el trámite. Parece difícil, pero no lo es. Se tiene que hacer desde el último país donde uno está y vuela a su país. O sea, yo no lo puedo hacer acá y mañana irme a Italia y volar desde Italia a Argentina. Y si lo hacen acá en Madrid, lo bueno es que hablan en español, entonces pueden despejarle cualquier duda que tengan. Eso es lo bueno. A menos que ustedes hablen perfecto inglés o perfecto italiano o francés. Así que espero que se haya entendido perfectamente lo que expliqué. Y vamos a continuar con la crónica de este vuelo. O sea, hice esta pequeña interrupción porque me parecía muy importante aclarar esto. No es nada difícil, solamente que seguir sus pasitos. Y esto de que se puede hacer desde Madrid es mucho mejor. Porque uno no está a las corridas con miedo de perder el vuelo, con fila acá en el aeropuerto. No. Lo hacen en Madrid, tranquilos, y se sacan el tema de encima. Se agarran unos euritos más y si quieren se los gastan o se los guardan. Así que continuemos con esta crónica después de toda esta explicación.
es el postre? Sí. Bueno, es un bizcochuelo esto. Y acá me pedí pollo. Si lo puedo abrir. Este pollo con arroz. Y bueno, los cubiertos vienen acá, un agua y un pancito. Y esto era unos fideos con salsa. ¿La rabiata era? Sí. Bueno, creo que era rabiata. Sí, se llama así. Sí. Por quedarnos dormidos nos perdimos una de las comidas que debía ser como no sé qué, hacer un sanguchito o algo de eso. Así que bueno, obviamente la puedo mostrar porque nos dormimos. Es muy normal en el viaje, ya de vuelta, un viaje tan largo, dormir y no saber nada del mundo. En el de ida no dormimos nada, pero en el de vuelta te morís. Así que bueno, ahora están sirviendo el desayuno, la última comida, que es así, estoy despierta. Les voy a mostrar ahora que me mandaron en la cajita. Bueno, acá hay un juguito, acá hay algo. Ahí está. Un sanguchito. Tenemos acá un Kit Kat. Ahí. Un Kit Kat de postre. Y un sanguchito de jamón crudo. Bien español. Ay, que se tiró todo. Ahí está. Y acá está el cafecito. Y adentro de este sobrecito te viene la leche y el azúcar. Y hemos llegado ya a Buenos Aires. En este momento estoy grabando desde la comodidad de mi hogar. Y comodidad es una forma de decir, porque imagínense que tenemos todo revuelto. Estuvimos limpiando todo hasta recién. Ahí arriba en la cama se puede ver el desastre que hay, las valijas. Les quiero contar, el vuelo estuvo bien, fue muy tranquilo. Salió 20 minutos después, pero terminó llegando 10 minutos antes. No sé por qué. Seguramente debe ser algo de la ruta, el viento, qué sé yo. Yo de aviones no entiendo mucho. Pero bueno, estuvo muy bien, muy tranquilo. Por suerte pudimos dormir bastante. Estoy un poco cansada, pero no estoy agotada como el primer día que llegamos a Madrid, que no habíamos podido dormir. Siento que puedo aguantar hasta la noche. Y bueno, Buenos Aires estaba hecho un caos. Justo hoy hay manifestaciones, cortes de calles. Así que tardamos como, no sé, creo que 2 horas y pico en llegar desde Ezeiza hasta Belgrano, hasta casa. Pero bueno, Buenos Aires nos recibió así, caótica como ella sabe ser. Y después no mucho más. Nuestra valija también tardó bastante en salir de la cinta, que me empecé a preocupar por un momento y dije, ay, por Dios, que no haya pasado nada. Pero bueno, por suerte no pasó nada, simplemente que, no sé, estaban lentos o había demasiadas maletas, demasiados pasajeros. Y por suerte todo salió perfecto. Ya una vez estando acá, muy feliz de que me hayan acompañado en toda esta travesía. No quiero dejar de decir eso. Seguramente vaya haciendo otros videos más específicos. Me gustaría que me vayan contando qué les parece, qué les gustaría saber, qué cosas, qué información quisieran que me explaye más, para por ahí puntualizar en algo que yo no me doy cuenta que es importante, como, no sé,
cómo moverse entre ciudades, qué conviene más, si los trenes, si los aviones, todo lo que necesiten saber me pueden preguntar siempre en la cajita de comentarios. Estoy toda despeinada, es un desastre esto, pero bueno, imagínense, vengo de 12 horas de vuelo, ya entienden, hago lo mejor que puedo. De hecho tengo un ojo más pintado que el otro, un desastre. Pero bueno, esto es la realidad de un vuelo, para que vean que yo no miento. Honestidad siempre. Bueno, como les decía, me pueden dejar acá en la cajita de comentarios todo lo que quisieran saber, todas sus dudas, todo qué les gustaría sobre este tema, qué contenido haga específicamente sobre esto. A mí es algo que me gusta mucho, me encanta poder ayudar a despejar dudas, porque yo sé que cuando alguien quiere viajar al exterior, por más que hoy por hoy existan tantas herramientas de internet y Google y grupos de Facebook con quienes hablar, las dudas siguen existiendo, la gente no sabe googlear, o uno no sabe si lo que está googleando es correcto o no, o si esa información es contemporánea o es vieja. Así que lo que yo pueda ayudar, basado en mi experiencia de ahora y la anterior en la que viajé, encantada, a mí me encanta hacerlo, así que como les digo, seguramente haya más videos en donde explique algunas cositas. Me gustaría puntualizar, por ejemplo, en Disney París, que nosotros no entendíamos nada de cómo sacar todo, y lo pudimos hacer, entonces me gustaría por ahí hacer algún video de Disney París por si a alguien le interesa hacerse una escapada, explicar quizás sobre estudios Warner, explicar quizás cómo moverse entre ciudades, cuántos días dedicarle a las ciudades, en fin, las dudas básicas que yo sé que toda persona tiene cuando planifica un viaje a este tipo de lugares. Me encantaría seguir hablando sobre esto en otros videos, en donde tenga más tiempo de hablar, porque todo lo que fue el Eurotrip estaba de acá para allá, mostrándoles más que nada el momento a momento y no deteniéndome a explicar cómo saqué cada cosita. Así que bueno, díganme ustedes si les parece bien esto. No lo voy a hacer más largo. Acuérdense de suscribirse si todavía no se suscribieron, para que YouTube les muestre mis videos. Acuérdense de darle me gusta también a esto para que se lo muestre a más personas y más personas puedan ver todos estos videos. Y de activar la campanita que está por ahí arriba de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo videito. Ahora sí, no digo más nada, los dejo acá. Y será hasta el próximo video. Adiós.